Noticias de Bolivia de hoy 13 de septiembre. Diputado del MAS llama engendro de la corrupción al ministro del Castillo. En medio del conflicto al interior del movimiento al socialismo, el diputado de ese partido, Ramiro Venegas, calificó al ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, como engendro de la corrupción. El legislador sugirió que la autoridad sea apartada del gobierno. A este señor voy a etiquetarlo a partir de este momento que es un engendro de la corrupción, porque le miente al país, señaló el parlamentario a los medios de comunicación. Venegas acusó al del Castillo de tapar la corrupción. Este ministro trata de destruir el proceso de cambio y la vida del ser humano. En cuanto y tanto, vemos grupos criminales insertados al interior del Estado, acotó. El legislador del oficialismo se integró al cruce de acusaciones entre del Castillo y el cocalero Evo Morales. Este último llamó mentiroso al ministro de Gobierno y del Castillo acusó al gabinete de Morales de ser un cáncer. En este sentido, Venegas dijo que el presidente Luis Arce y el vicepresidente David Choquehuanca también fueron parte del gabinete de Morales. Bienvenidos. Noticias de Bolivia de hoy. Volvemos a hablar del conflicto cocalero y en esta jornada dirigentes de ADEPCOCA han presentado a una persona que presuntamente sería un infiltrado. Según la dirigencia de ADEPCOCA, este hombre es un infiltrado. Estaría escuchando y observando todo lo que planifica la dirigencia de Freddy Machicado. Ya en estas últimas horas vemos muchas personas rondando por este sector. Fue encontrado en el interior del edificio de ADEPCOCA en Villa Fátima. Personal de seguridad encontrado acá dentro de las instalaciones y nos parece curioso esta situación. Nunca antes habíamos tenido este tipo de hostigación. César Apaza es otro dirigente. Él asegura que esta persona sería supuestamente un policía. Sargento, que trabajabas en otro departamento. Vamos a desglosar tus audios. Verdadera pena, señor del Castillo. Aquí está tu inteligencia y de mentiroso. El sujeto no dio detalles, solo dice que fue por el lugar a comer. Aquí se han equivocado los señores, aquí estaba caminando igual y se han equivocado, pues, y como él me echó, tampoco no tengo nada que hacer. La dirigencia de Freddy Machicado le pide a las autoridades de gobierno que dejen atrás la persecución. Este tipo de gente, infiltrarnos y posteriormente ya poder planificar para sus arrestos de nuestras autoridades. Es muy lamentable lo que vivimos. Vamos a hablar a continuación de lo que está ocurriendo con el sector del magisterio, que han expresado su disconformidad con la nueva gestora. Cuestionamos que el Estado maneje nuestros fondos porque es el mayor deudor que tenemos. Nos debe más de 6.000 millones de dólares. En forma abusiva, la ley 065 dispone que los trabajadores tenemos que pagar el 0,5% para que administren nuestros aportes. El Estado dispone y entrega jugosos sueldos a la burocracia que está creando. De esta manera, el dirigente de la Federación de Maestros Urbanos de La Paz, José Luis Álvarez, manifiesta la inconformidad del sector con el inicio de actividades de manera parcial de la gestora pública de seguridad social de largo plazo. Mantiene que los fondos deberían ser administrados por los trabajadores. Quienes deben manejar y administrar esos fondos son los dueños de esos dineros, es decir, los trabajadores, a través de una gestión con total autonomía en cuanto a la administración y también basada fundamentalmente en lo que se llama el control obrero colectivo. El sector anuncia que en los próximos días se realizarán ampliados y no se descarta movilizaciones a nivel nacional para evitar que el 2023 esta gestora pública comience a administrar los recursos de los trabajadores. En estos últimos días y semanas se han evidenciado nuevamente las discrepancias al interior del partido de gobierno, del movimiento al socialismo. ¿Qué han dicho autoridades con relación a este tema? Esto lo van a resolver de manera interna, según. Ante las constantes peleas en filas del movimiento al socialismo entre Evo Morales y ministros de Luis Arce, con acusaciones de ida y vuelta, desde el Ejecutivo analizan la situación y consideran que estas discrepancias serán tratadas de manera interna. Vamos a remitirnos a lo que ha dicho nuestro presidente Luis Arce, que tiene que ver con dejar de lado las susceptibilidades y enfocarnos en la gestión. Sin duda hay elementos que se tendrán que trabajar de manera interna y eso corresponde a cualquier organización y el instrumento político es uno de
de los más grandes, es el más grande de hecho en el país. Mencionan que son muchas las declaraciones y opiniones que se escuchan de estos temas, por eso anuncian que se evitará que se vuelvan públicas. Los otros temas ya se han ido tocando, nos vamos a remitir simplemente a aquello y lo dijo el presidente. Hay intenciones de buscar esa división y no se tiene que caer en aquello. Lo que necesitamos y siempre se va a exigir desde el gobierno y pedir es trabajar por la unidad del mismo instrumento, pero también del país. Se conoce que en próximos días se podría convocar a una reunión entre Morales y Arce, donde se analizará la situación que atraviesa el movimiento al socialismo y el gobierno, y se buscará poner fin a estos conflictos. En las últimas horas, el ministro de Gobierno aclaró que cuando se refirió a exministros del gabinete del expresidente Evo Morales como cáncer, se refirió solamente a 2 o 3 miembros de ese gabinete. El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, arremetió contra los exministros de Evo Morales, a los que calificó como un cáncer que está afectando al presidente y que si no se los ataca puede ser terminal. La autoridad señaló que se omitió la segunda parte de sus declaraciones. Evidentemente, mi persona ha manifestado que ex autoridades representantes del órgano ejecutivo sería un cáncer terminal para el expresidente. Básicamente han obviado la segunda parte de esta intervención cuando solo me refería a 2 exministros, tal vez a 3. Del Castillo en su alocución sostuvo que solo se refería a 2 o 3 exministros de Morales. Por los cargos y acciones que realizaron dio a entender que se refería a Carlos Romero y Juan Ramón Quintana. Uno de ellos, que fue formado en las Escuelas de las Américas y que luego en Bolivia formó la Escuela Antiimperialista, que básicamente no funcionó aquí dentro del territorio nacional, y la otra persona a quien le dieron un motín policial en la gestión 2012 y luego le dieron un motín policial en la gestión 2019. Solo me refería a esos 2 exministros, a ninguna otra tercera persona, exceptuando tal vez que podríamos incursionar a una más. La gran mayoría de los ministros o los exministros que han acompañado a la expresidenta, líder del movimiento al socialismo, han sido personas que han aportado a la transformación de este país. Cocaleros del Trópico piden la renuncia del ministro de Gobierno como el de Justicia. Desde la Asamblea Legislativa mencionan que es válido el pedido, pero dejan claro que solo Luis Arce es quien decide sobre su gabinete. Mientras tanto, han pasado ya las 72 horas establecidas en el pliego petitorio de los dirigentes de ADEPCOCA presentados la semana pasada. Hoy deberían recibir la respuesta del gobierno, pero todavía no la recibieron. Decirle pues al gobierno que debe de atender, como bien claramente dijo, ¿no?, que va a gobernar escuchando a las organizaciones, al país entero, pero no vemos eso. Esperemos que la justicia pueda de una vez iniciar una demanda, porque no vamos a negar, había desde gasolina, había coca molida. ¿Qué es lo que tienen ahí en el piso? Entonces, ¿qué estaban custodiando? Un lugar donde se hace droga, y ahora nosotros somos señalados. Vamos con otras informaciones. En el denominado caso Terza, en las últimas horas han determinado la orden de aprehensión para el exalcalde de La Paz, Luis Revilla. A efectos de que el señor Revilla se apersone y se someta al proceso, ¿no? Justicia declara rebelde al exalcalde Luis Revilla por un presunto contrato irregular con la empresa de aseo urbano y ordena su aprehensión. Declarado rebelde porque en primera instancia el señor Revilla no ha prestado su declaración, se lo ha citado a través de dictos, igualmente se ha emitido la resolución de imputación formal, ha sido notificado mediante dictos, y al no haberse presentado es que ha sido declarado rebelde. En ese entendido se desconoce su paradero. El proceso contra Luis Revilla fue iniciado por la actual gestión de la Alcaldía de La Paz por la suscripción de un contrato de comodato con la empresa de recojo de basura Terza. Y que en este contrato de comodato se habría insertado una cláusula que el gobierno municipal, al no haber cumplido la adquisición o transferencia de estos lotes o predios de Terza, iba a pagar un alquiler por estos predios. En ese entendido hay una suma de $100,000 aproximadamente que ya tendría que pagar el gobierno municipal de La Paz. Contratos lesivos al Estado e incumplimiento de deberes, los delitos que se les indica a la ex autoridad, por los cuales ahora es buscado por la justicia. Vamos a activar el sello rojo. Se ha dispuesto a través de la autoridad jurisdiccional ciertos requisitos para que, como en este caso, su arraigo. Noticias de Bolivia de hoy.